Hoy día, si uno abre cualquier periódico internacional o nacional, el tema del aumento en precios es un titular importante, porque tiene que ver con que uno de los motores de la demanda mundial, que es Estados Unidos, la inflación se ha disparado a niveles más del doble de lo que el Banco Central norteamericano estima como la meta inflacionaria. Esto de la meta inflacionaria es un, un mecanismo muy popular en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, en donde un banco central manifiesta a la sociedad cuál es la meta de inflación, que usualmente está alrededor de 2% por año, en algunas circunstancias un poquito más, pero en general el número 2 o 3 es el número mágico. Si la inflación está por debajo, las tasas de interés pueden bajar para estimular la economía. Si la inflación está por encima de la meta, sucede lo contrario. En Panamá, como ustedes saben, la economía nacional está dolarizada. No tenemos un banco central, circula el dólar desde el año 1904. No es un país de dolarización reciente. Nacimos dolarizados con la República. Entonces, nosotros tenemos que mirar no al Banco Central, sino a los elementos que determinan la tasa interna de inflación. Yo quiero comentarles primero algo que yo creo que es relevante, muy relevante, y es que usualmente medimos la inflación por el índice de precios al consumidor, que es uno de los componentes de inflación, tal vez de los más importantes, porque el consumo de las familias es importante, pero hay otros componentes de inflación, que es la inflación de los bienes de capital, la maquinaria, el equipo, etcétera, los vehículos, y la inflación que está determinada internacionalmente por los bienes que importamos y los bienes que exportamos. Entonces, vamos a concretarnos a la tradición de medir la inflación por el índice de precios del consumidor, por la canasta básica. Inclusive Estados Unidos lo mide así, es la forma más corta de hacerlo. ¿Cuáles son los números de Panamá? Para este año estamos estimando un crecimiento de los precios medido por el índice de la canasta básica, del orden de 2 a 2,5%. Para el próximo año, para el año que ya está empezando, alrededor de 2 o 2,5% también. Ese es el estimado que se tiene en el mes de febrero. Estos episodios de una inflación del orden de 2 o 2,5% contrastan con la deflación que tuvimos en el año 2020, cuando el índice general de precios bajó 1,5%. Tuvimos deflación hace 2 años y una ligera inflación este año. Es como los japoneses estarían de acuerdo, no hay nada peor que una deflación. Una ligera inflación del orden de 2%, aunque castiga el bolsillo ligeramente de los consumidores, es mejor que tener una deflación que deprime la economía. En todo caso, pues nuestros números son 2, 2,5 o 2. Quiero añadir por un minuto nada más que cuando uno dice esto en Panamá o a los turistas, dice, pero ¿cómo Panamá tiene una inflación tan baja, siendo un país tan caro? Entonces yo sí quisiera tocar sobre esa aparente dicotomía de muchos países. Eso pasó en República Dominicana, cuando uno visita, Panamá sin duda alguna, y es que hay que diferenciar entre el nivel de los precios, de cuánto cuesta en dólares salir a comer, salir al supermercado, montarse en un bus, versus cómo cambia ese nivel a través del tiempo, que es lo que llamamos inflación. La inflación hay que medirla en términos de cambios en el índice de precios. Y el índice de precios en sí, el nivel de los precios, está determinado por 2 componentes importantes. Primero, aquellos costos de la canasta básica que están determinados por la oferta y la demanda interna. Me explico. Energía eléctrica, costo de transporte local, los alimentos que no se importan, algunos bienes que no están sujetos al comercio internacional, por ejemplo el cemento, y en general ese componente de bienes cuyo precio se determina internamente es muy alto en Panamá. Y las razones son varias: alto costo de la mano de obra, costos internos de transporte enormes, una excesiva protección arancelaria en ciertas áreas. Por tanto, para el que viene de afuera, la primera impresión es, oye, Panamá es muy caro. ¿Cómo así que la inflación es tan baja? Bueno, porque el nivel está determinado, o sea, lo que paga uno en un restaurante, lo que paga uno en un hotel. Los hoteles han bajado de precio, a propósito. Lo que paga uno cuando sale al supermercado. Y otra cosa es cómo cambia ese nivel de precios. Ese cambio es de 2 o 2,5%. El nivel es relativamente alto. Y eso es lo que asombra al visitante, ¿no? Bueno, el visitante tiene otro problema, además, que como estamos dolarizados, no hay banco central, el tipo de cambio que enfrenta un colombiano es un determinante de cuánto cuesta en dólares
visitar Panamá o Costa Rica o Nicaragua o Dominicana. Por supuesto, los colombianos, que tienen una devaluación con respecto al dólar importante, la han tenido, está ahora casi 4.000 pesos por dólar, cuando hace unos años estaba a 3.400 o 3.500. Dice, bueno, para mí es muy costoso en dólares hacer turismo en Panamá o hacer turismo en Costa Rica, ¿cómo no? O en Dominicana. Entonces, hacer turismo ya no se volvió un tema de costos, sino un tema de qué ofrecemos a un visitante que tiene que pagar caro, cada vez más caro, por estar con nosotros. Pero respondiendo puntualmente, repito, 2,5% este año, 2 este año que está empezando, 2,5% cuando salga la cifra oficial para el año inmediatamente anterior. Esos son los números y te ofrezco. Primero, veamos el 2000. Para ver el 2022, te invito a que veamos, o los invito a que veamos el 2020. Dice, bueno, ¿por qué tan atrás? Bueno, primer año de pandemia, el 2020, Panamá, la producción nacional, medida por el famoso Producto Interno Bruto, cayó más que en cualquier otro país de América Latina. Cayó casi 17%. La economía se cerró. Las autoridades de salud fueron verdaderamente las autoridades económicas. Los ministros económicos, el presidente de la República, se vieron ante las autoridades de salud el cierre de la economía. Y las autoridades la cerraron. Y cuando la cerraron el mercado interno, el comercio, los restaurantes, la construcción y los servicios locales. No cerraron el canal de Panamá, no cerraron los puertos. El mercado, las actividades que miraban hacia afuera siguieron operando. Afortunadamente, la minería, que es uno de los factores recientes de crecimiento panameño, continuó operando más o menos bien, pero la actividad económica interna, que contrario a lo que mucha gente piensa, la actividad económica interna siempre ha sido, desde el año 2000, la más importante en la composición de la producción nacional. Construcción y comercio local representan, entre una cosa y otra, 35% del Producto Interno Bruto. La imagen que pueden tener nuestros oyentes es que, bueno, Panamá es el canal, es la banca, son los abogados por ahí que hacen algunas pilatunas y lo sacan en los periódicos, pero no, eso es un porcentaje relativamente bajo. Es importante como señal hacia afuera de que estamos haciendo la cosa bien, que es un país abierto, etc. Pero entre el gasto público del gobierno central, la construcción, el comercio al detalle y alguna que otra actividad interna de servicios, eso, no me equivoco, está en el 40% de la economía. Y ese 40%, salvo el gobierno que siguió operando, las autoridades de salud decidieron cerrarla. Aquí estuvimos completamente en nuestras casas. Tal vez en Centroamérica no tuvieron la misma dureza por tanto tiempo, casi 7 meses encerrados. Los panameños teníamos que estar en nuestra casa y salíamos una vez al día por 2 horas. Los hombres, las mujeres 3 veces por semana. Eso paró la economía interna y por tanto la economía total cayó 17%. ¿Qué ha pasado ahora en el año 2021? Digo ahora, el año que ha pasado inmediatamente. Que hubo un rebote, como suele suceder. Cuando uno tira una bola de fútbol, y bueno, es un mal momento para hablar de fútbol en estos momentos en Panamá, y en Costa Rica, no sé, en Centroamérica. Cuando uno tira una bola, un balón, desde un quinto piso, o sea, el golpe viene de muy alto, pues la bola rebota. Si la tira del techo de un vehículo, rebota menos. Como nosotros estábamos cayendo tanto el año inmediatamente anterior, el 2020, 17 de caída, cualquier pequeña apertura que se dio en la construcción, en el comercio, etcétera, produjo un rebote muy alto. ¿Qué tanto ese rebote? Todo indica que el crecimiento del año inmediatamente anterior, al 22, o sea, al 21, el crecimiento va a estar en el orden de 13%, el mayor de América Latina. Ahora, no nos entusiasmemos, el mayor de América Latina sí, después de haber tenido la caída más alta de América Latina. O sea, todavía tenemos un poquito que avanzar para ponernos al día con el 2019. Ahora, ¿qué pasa en el 2022? Todos los pronósticos indican del gobierno, de los analistas internacionales y nacionales, que el crecimiento puede estar del orden de 6%, empujado por la minería, que sigue siendo un factor importante, empujado por la inversión pública, que se está acelerando ligeramente con proyectos grandes, que va a tomar 3 años desarrollarlo, pero algo va a empezar en el 2022, y un poco la actividad comercial. Ya uno va a los restaurantes, están abiertos. El año pasado estaban cerrados, ¿no? Había que comer en casa, había que pedirlo por el teléfono. Y hay mucha actividad. Algo de turismo está arrancando.
No esperamos que este año 22 sea muy importante, pero comparado con los años anteriores sí. Es decir, la economía y el canal, lo que está mirando hacia afuera sigue estando muy bien. Los puertos completamente llenos y barcos haciendo fila. El canal en un excelente año. La expansión del canal fue una espectacular idea para el país. Si no hubiera sido por la expansión del canal, estaríamos echando otra historia realmente. Fue un proyecto que fue a un referéndum nacional. El país lo apoyó. Es muy difícil pensar cualquier otro país que un proyecto de inversión pública vaya a referéndum. Eso es por razones constitucionales, pero el resultado es que un gran proyecto de 6.000 millones de dólares con 2.500 millones aproximadamente de deuda ya le esté reportando al gobierno una cantidad que equivale a varias veces el impuesto a las ventas. Entonces, y ese va a seguir siendo un gran proyecto junto con los puertos, el almacenamiento de combustibles. Ahora la zona libre de Colón está en un pequeño repunte. Es decir, se justifica el 13% del año 2021 por el rebote de un año muy malo y un crecimiento interesante en el 2022 porque hay una especie de reacomodo de los sectores internos y hay un poquito más de entusiasmo del consumidor. Se nota a la pupila y en los números se ve que ese 6.6% es lograble y el gobierno está haciendo sus proyecciones basadas en algo parecido a ese 6%. O sea, hay cierto optimismo, hay muchos problemas que resolver, como en todos los países, pero ya no estamos en el desastroso 2020, donde la psiquis nacional y los números reflejaban un gran pesimismo. Ahora hay mucho optimismo. Muy bien, la pregunta es pertinente y el tema es el siguiente. Vamos a la teoría económica simple. El consumo interno de las familias depende del ingreso nacional disponible. Eso, pues, un curso de macro número 1 en la universidad. Pero a veces se nos olvida. El consumo de las familias depende del ingreso nacional. Y el ingreso nacional depende de estas actividades que han sido el motor de la economía. ¿Quién le pone los dólares a las familias en el bolsillo? El empleo, fundamentalmente, y la deuda, ¿no? Pero los bancos prestan solo si hay posibilidades de que le repaguen, o sea, si hay unas perspectivas de empleo a largo plazo. El empleo, en Panamá hubo pleno empleo. Panamá tuvo los años virtuosos del 2006 al 2012 o 13, inclusive un poquito más, donde crecimos a 2 dígitos, 10%, 11%. Nos malacostumbramos a que hubiera pleno empleo, salarios crecientes y mucha plata en el bolsillo de la gente, más o menos desde el año 2006, 2005-2006, por 5 o 6 años. Nos endeudamos mucho, ¿no? Eso es cierto, ahora estamos pagando las consecuencias. Pero el ingreso nacional creció mucho. La demanda por vivienda creció enormemente y los productores de vivienda se encargaron de satisfacer ese mercado. Se abrieron centros comerciales por todos lados. Quien visite Panamá se da cuenta y tanto cemento y tanto ladrillo para vender toallas y comida y tal en cada pequeña barriada, no importa su nivel de ingreso, hay unos centros comerciales importantes. Bueno, esa es la cola del boom de los años de doble dígito, que fueron 3 o 4 años creciendo al 10, al 9, 12, tuvimos pleno empleo. Aquí para contratar a alguien había que subirle el salario, conquistarlo con aumentos en salario. Y eso, en una sociedad que no ahorra, el salario irrigaba inmediatamente al consumo interno. Pero ¿de dónde viene el ingreso? El sector externo ha sido muy amable con Panamá y nosotros hemos sido muy buenos en ofrecerle servicios de calidad internacionalmente. Entonces, estos ingresos de afuera, el canal es una empresa que tiene unas utilidades que son el 50% de lo que factura y factura 3.000 millones de dólares. Es decir, la empresa más grande de este país y crece y le da plata al gobierno, le da 2.000 millones de dólares. Y el gobierno con eso hace gasto de inversión, da subsidios, aumenta la planilla estatal, que es una queja usual, pero irriga dinero a la economía. La construcción lo hizo en su momento, ya no, pero ahora la minería está aportando, algunos que no nos gusta más la minería que a otros, pero no importa, esa es otra historia. Y entonces, mientras la producción interna empezaba a caer, llegaba el momento donde la construcción ya no podía crecer más, el sector internacional creció, especialmente la expansión del canal, la nueva expansión de la zona libre y algo el turismo. La buena noticia es que el turismo está subutilizado y hay una fuente importante de crecimiento que esperamos se active en los próximos años. Pero al cuestionamiento, contraria a la opinión más generalizada, la mayor cantidad, la composición de la producción nacional estaba muy orientada al consumo interno
más que al consumo externo, o mejor, a la producción interna. Construcción, gasto público directo, o sea, el gobierno y el comercio. Y el canal solo aporta 6% de la economía total, la mitad de lo que aportaba la construcción. La banca, que dice, bueno, Panamá es un centro bancario, Panamá, la banca 5% del total de la economía. Los puertos, 3%. La zona libre del Colón ahora ha subido a 6%. Pero si tú sumas todo eso, que llamas la parte internacional, no alcanza a explicar 20 años de crecimiento basados en el mercado local. Ahora, para completar, si uno ve los datos de exportaciones, que por ahí puede venir la confusión, claro, las exportaciones de Panamá, no el Producto Interno Bruto, no lo que se produce, sino lo que se produce para exportar, es sin duda alguna servicios internacionales. No exportamos bienes, algo de piña, algo de banano, lo que alguien llama la economía de postre, ¿no? Banano, una piña, algo de productos del mar. Ahora la minería, que eso no es postre, eso es otra historia, pero exportación de bienes ha sido muy baja. La exportación de servicios muy alta. El canal, el turismo, los puertos, la zona libre de Colón, la parte internacional de la banca, que es una exportación de servicios. Entonces, cuando uno ve la balanza de pagos, exportaciones e importaciones, dice, no, este es un país tremendamente abierto, lo cual es cierto, pero además el empleo y la producción está en esos sectores. No, el empleo y la producción nunca ha estado en los sectores de exportación de servicios, ha estado en construcción y en comercio. Si le gustó esta información, le invitamos para que nos siga en nuestro canal de YouTube Vida y Éxito TV, para más videos sobre negocios, finanzas, economía, estilo de vida o salud.